La hora que tenemos, si sabemos la hora que es, va a determinar nuestra conducta, lo que vamos a hacer. Porque a veces que quizás, ¿verdad?, que se te pasa el tiempo, estás haciendo algo interesante y decís, bueno, no tengo ni hambre tampoco, pero te fijas la hora, bueno, es hora de comer. Voy a comer porque así después no tengo hambre, ¿sí? Y lo haces porque es la hora de hacerlo. Ahora, la pregunta también en esta mañana que vamos a hacernos y que realmente nos va a hacer la palabra de Dios a nosotros, estudiando el libro de Ageo, así que empiecen a buscarlo porque no es un libro fácil de encontrar, ¿no? Empiecen a buscarlo así, Ageo. La pregunta es esa: ¿qué hora es? La tenemos allí, ¿no? Fíjense ese reloj. ¿Qué marca es ese reloj? Marca Ageo. Y la pregunta que nos dice es: ¿qué hora es? Ahora, muchas veces uno dice, sí, mira, yo tengo ahora, ¿qué hora tienen ustedes? Yo tengo 12 menos cuarto, ¿qué hora tienen? ¿Anda bien el mío? ¿Alguien tiene otro horario? ¿Alguien tiene otra hora? Allá, por ejemplo, dice... Ese dice 12 menos 25. Ese anda, tiene otra hora, ¿verdad? Pero qué importante es que nos pongamos de acuerdo en la hora que es realmente. Porque vos podés tener una hora y yo puedo tener otra hora. Como dicen ustedes, chicos, ¿me tirás las agujas? O eso se decía. ¿Cómo dicen ahora ustedes? El otro día estaba yendo por la calle y le dice, che, flaco, me dice uno. Siempre dijo flaco, me trató de joven, contento, el chocho, ¿no? Dice, che, ¿me tirás las agujas? Sí, mire, ¿cómo? Entonces, es importante que nos pongamos de acuerdo en la hora, y Ageo nos va a hablar de esa hora. Ahora, para estudiar el libro de Ageo, vamos a tener que abrir otro libro. Así que marquen con un dedo, pónganlo ahí en Ageo, y con otro busquen el libro de Esdras. El libro de Esdras, antes de los Salmos, antes de Nehemías. Por ahí está Esdras. Y ustedes se acuerdan la historia, ¿no? La historia dice, y en el primer capítulo de Esdras, que vamos a leer, versículo 1 y 3, nos habla de un tiempo en la historia del pueblo de Israel, un tiempo que había sido triste, porque no era un tiempo festivo como el que estamos hablando, o el que tuvimos hace unos días. Inclusive en aquel lugar dice que los habían llevado cautivos a Babilonia le pedían, cántennos esas canciones hebraicas, esa música tan alegre. Y ellos les respondían, ¿cómo podemos cantar esas canciones de gozo, de alegría en tierra extraña? Entonces, había un sentir de aflicción, un deseo profundo de volver a su tierra, pero ellos estaban ahí presos, cautivos, prisioneros en Babilonia. Pero llegó el tiempo donde la disciplina de Dios a su pueblo estaba completa, se había cumplido, y de una manera sobrenatural, milagrosa, increíble, como hace Dios las cosas, ¿no? A través de un rey pagano, envía de regreso a los judíos para hacer un templo en Jerusalén al verdadero Dios, el Dios que tiene su morada en Jerusalén. Vamos a leer entonces Esdras capítulo 1, y dice así la palabra de Dios. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra, y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios.
la cual está en Jerusalén. ¿No te parece magnífico estos pocos versos de la Biblia? Te repito, un rey pagano, un rey que nada conocía de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Sin embargo, Dios le demostró, se reveló a él como el único Dios verdadero. Y él dice, el Dios de los judíos, el que está allí en Jerusalén, ese es el verdadero. Y él me mandó, dice que Dios despertó el espíritu de él y le mandó a construir una casa, un templo en Jerusalén. Ahora, Esdras, escribiendo, compilando todos estos sucesos de la historia, él reconoce que era el cumplimiento de la profecía de Jeremías, que estaba profetizado, que estaba anticipado, que por 70 años iban a estar cautivos en Babilonia. Esto como consecuencia de su pecado, de su rebeldía a Dios. Así que al cumplirse el tiempo, entonces comienza el retorno a Jerusalén por orden de un rey pagano, de un imperio totalmente no cristiano, no creían en Dios. Así que vamos a ver cómo fue ese regreso. El primero que regresa es Zorobabel. Se levanta Zorobabel y va a Jerusalén, va como el gobernador de parte del rey de Persia, y por orden de Ciro, rey de Persia, y va con la misión de reedificar, ¿qué cosa? El templo, hacerle casa a Jehová. Esa misma casa que había construido años antes, ¿quién? Salomón, muy bien. Pero que los planos y la guita, ¿quién la había puesto? David, su padre. Pero Dios dijo, tu hijo la va a construir. Así que Salomón había edificado aquel templo, pero luego fue destruido por motivo del cautiverio, etcétera, etcétera. Llevaron todos los utensilios para Babilonia y aquel templo había sido destruido. ¿Se acuerdan que Nehemías recibe un reporte, un informe, y dice, los muros están destruidos, las puertas quemadas a fuego, es un desastre, cómo está todo allí en Jerusalén? Y ahí entonces empieza todo este sentir de volver, Dios despierta el corazón, pone este sentir de volver a Jerusalén para reconstruir. Bueno, el primero que se levanta es Zorobabel, y muchos, ustedes lo pueden leer en la continuación del capítulo 1 y 2, van a ver ahí familia por familia quienes voluntariamente decidieron volver para hacer esta obra. Ahora, no era esto un chiste, no era irse de vacaciones, ¿no? Estaban diciendo que eran más de 4 meses de viaje por un lugar desértico, ir de Persia hasta la tierra prometida, ¿no? Hasta Canaán. No era un viaje, no era un crucero, ¿no? Por las Bahamas. Era realmente algo muy, muy desagradable. Era un precio muy alto que había que pagar. Así que Dios realmente tuvo que poner una convicción para estos que se levantaron e ir. Ahora, interesante, ¿no? ¿Cuántos fueron los que regresaron en ese primer retorno, en ese primer grupo a reconstruir? Bueno, si contamos, habla allí de 42.300, etcétera, y además siervos y demás personas. Ahora, más de 50.000 judíos regresan, y lo primero que reedifican es el altar. O sea, van a hacer un templo donde la presencia de Dios se va a manifestar en medio de su pueblo. Pero ¿por dónde empezamos? Empecemos por el altar. Allí el sumo sacerdote Josué dice, lo primero que tenemos que hacer es proveer un lugar donde el pueblo de Dios venga con sus sacrificios y adore a Jehová Dios. Así que todo empezaba allí con la adoración, como en esta mañana, ¿no? Empezamos adorando al Señor y luego seguimos transfiriendo eso a un servicio hacia Él. También venimos aquí a alabarle, pero no tiene que quedar aquí. Tenemos que salir y afuera servirle al Señor. Me gusta siempre recordar de una iglesia que puso un letrero allí en la puerta de salida, pero viéndolo desde adentro, no desde afuera. Y allí decía, hermano, hermana, a partir de aquí empieza tu trabajo. De la puerta para allá. Acá venimos como cuando enchufás de noche el celular, ¿no? A cargar la batería. Pero funciona afuera el celular, no acá adentro. Así que, a propósito, si lo tenés perdido, pará. Pero
allí estaban los judíos regresando a Jerusalén. Y lo primero que hacen es el altar para poder traer al Señor su adoración. Ahora ahí debe empezar todo, en un reconocimiento de lo que Dios es para nosotros y de lo que Dios hace por nosotros en nuestra vida. Y todo empieza con el ser antes de ponernos a hacer. Esto es algo que lo habrán escuchado, pero es muy importante y gracias a Dios hay todo un movimiento fomentando esto. Primero el ser, después el hacer en la obra de Dios, en la iglesia del Señor. En algunos momentos se enfatizó tanto el hacer cosas para Dios que se ha descuidado el ser primero, realmente un siervo, un fiel hijo de Dios. Así que del ser se traduce en un hacer, y así el Señor también nos dejó enseñado. Así que 50.000 judíos son los primeros que retornan con Zorobabel para reedificar el templo. Pusieron el cimiento del templo en el año 535 antes de Cristo. Ahora, no pierdan estas fechas que son importantes, por eso aparecen en la Biblia, ¿no? Vamos a leer en Esdras capítulo 3. Hay mucha historia, muy apasionante. Yo les aconsejo que vayan a casa y lo lean en la semana. Todo este mes vamos a estar estudiando Ageo, así que pónganse las pilas, interiorícense por la historia, porque si no tenés el contexto histórico, no vas a entender lo que pasa. Y es muy importante hacer una cronología de los eventos, ubicarte en el tiempo. En el año 535, entonces, antes de Cristo, ellos ponen el cimiento del templo, el fundamento. Versículo 6 dice: desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Avanzamos al verso 11. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Dios, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Interesante, claro, volvieron algunos que eran ancianos y que fueron llevados cautivos, pero otros que habían nacido en la cautividad, en el cautiverio. Así que una experiencia mezclada, sentimientos ahí mezclados, unos de recordar el antiguo templo majestuoso, glorioso, y ver que empezamos otra vez a construir ese templo. Y otros de alegría, porque habían regresado para hacer esa obra y la obra empezaba a hacerse. Ahora fíjense el gozo que había por hacer la obra de Dios. Qué lindo, ¿no? Cuando nosotros obedecemos al Señor, experimentamos justamente este gozo, paz, una satisfacción interna de estar haciendo lo que tenemos que hacer y de hacerlo para el Señor. Es diferente cuando haces algo porque te gusta. Y muchas veces Dios te pide que hagas cosas o te manda a hacer cosas que quizás carnalmente no te gustan o no tenés ganas de hacerlas, ¿verdad? Pero cuando las haces en obediencia porque Él es digno de que le obedezcas y le sirvas, qué gozo que se siente después de hacerlo. Así que este pueblo estaba experimentando ese gozo, esa alegría de estar obedeciendo al Dios de Israel, al Dios de los ejércitos, que lo había enviado 4 meses por el desierto para hacer esa tarea. Pusieron el cimiento del templo y esto fue en el 535 antes de Cristo. No pierdan que estamos hablando antes de Cristo. Es importante. O sea que vamos con los años para atrás. A medida que avanzamos vamos descontando en vez de sumando. Así que empezó la obra. Pero al poco tiempo hubo un parate, ¿no? Un stop.
al poco tiempo dejaron de hacer la obra. Vamos a leer en Esdras capítulo 4. Verso 4. Pero el pueblo de la tierra, o sea, los vecinos paganos, intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. ¿Sabes que antes lo que le dijeron, muchachos, le ayudamos, podemos tener parte también en este trabajo? Le dijeron, Zorobabel le dijo, ¿saben ustedes no son del pueblo de Dios? Ustedes no pueden hacer la obra de Dios. Es algo que está completamente apartado, santificado, designado para aquellos que son hijos de Dios, que le conocen al Dios de Israel. Ustedes son paganos. En todo caso, primero háganse del pueblo de Israel y después pueden salir, pero no de esta manera. Y esto no les gustó. Entonces, ahora ¿qué hicieron? Fueron por la otra. Empezaron a amenazarlos, empezaron a intimidarlos, y ellos tuvieron temor para que no edifiquen. Verso 5, ¿qué más hicieron? Sobornaron contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Y verso 7, escribieron una carta con un montón de calumnias y acusaciones al rey que está ahora en el trono, para que pare la obra. Es interesante, lea después la historia. Yo no voy a hacer el trabajo por vos, eso es tarea para la semana, pero te la estoy contando rapidito. Cuestión que la obra para. Fíjense en los versículos, en el verso 24, la consecuencia de todo esto es que entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Ahora, acordate, año segundo del reinado ¿de quién? De Darío, rey de Persia. Muy bien. Ahora vamos a, ya que estamos aquí, leemos el verso 1 y 2 del capítulo 5. Fíjense qué interesante, ¿no? Estamos ahora en el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Habían pasado entre 15 y 16 años. Y fíjense lo que cuenta aquí Esdras. Dios envía a este pueblo 2 profetas. Y ahí entra Ageo en la escena. Profetizaron a Ageo y ¿quién más? Y Zacarías. Malaquías no, déjenlo Malaquías, Pero Ageo y Zacarías, los últimos, de los 3 últimos libros de la Biblia, del Antiguo Testamento, el antepenúltimo y el penúltimo sería, ¿no? Ageo y Zacarías. Ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces, y recién entonces que vino Ageo y Zacarías con su palabra de parte de Dios, se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a ¿qué? 15 o 16 años atrás habían empezado a edificar la casa de Jehová. Habían puesto los cimientos, como vimos recién, en el 535 aproximadamente. Ahora viene palabra de Dios a través de los 2 profetas y se levantan de nuevo a continuar, a reedificar la casa de Dios, el templo. Comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Este es el contexto histórico, ¿sí? Para ubicarnos. Ahora vamos a ir entrando directamente en Ageo. Pero qué interesante, ¿no? Por eso la imagen esta. Ellos se sentían así de pequeñitos, delante de los vecinos paganos que los atemorizaron, que hicieron que la obra pare. Ahora, muchas veces en nuestra vida también pasa eso. Hay gigantes que se aparecen en nuestra vida y que nos hacen que dejemos, que paremos de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Dios te encomienda una tarea, Dios te da una misión, y a veces se presentan circunstancias, se presentan personas, se presentan situaciones que hacen que te atemoricen, que hacen que te asusten, que hacen que digas en tu corazón, quizás no es el mejor momento de seguir con esto. Quizás Dios
me está diciendo que espere un poco. Quizás Dios quiere que otro lo haga, quizás, pero el mandato de Dios había sido muy claro. Tan claro que usó un rey pagano para que te ordene ir a hacer esa obra, te proveyó de todos los recursos económicos necesarios, te mandó en primera clase hasta el lugar donde tenías que hacer la obra, le dijo a todos los vecinos que te ayuden en todo lo que ibas a necesitar para que la obra se haga, y vos estás ahí pensando, quizás no es buen momento de hacer la obra de Dios. Ahora, ¿te das cuenta cómo el enemigo trabaja en nosotros para que muchas veces desobedezcamos lo que Dios quiere y nos mandó a hacer? Y cuando desobedecemos, no experimentamos lo que decíamos antes, ese gozo de hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y perdemos el gozo en nuestra vida cristiana. Estaba leyendo en el devocional de hoy que la evidencia de la presencia de Dios en una vida es gozo. Es gozo. Y el Señor muchas veces dijo, quiero que mi gozo esté en ustedes. Quiero que ese gozo sea completo, quiero que los llene, quiero que rebalse, quiero que se expanda, que brille en ustedes el gozo de la vida cristiana. Es una evidencia de que estamos en el centro de la voluntad de Dios. ¿Sabes? Cuando andamos preocupados, tristes, amargados, cabizbajos, que la presencia de Dios no está cerca. No es porque Él se alejó. ¿Quién se alejó? Vos y yo. Vos y yo. Así que cuando vamos cerca del Señor y experimentamos esa comunión íntima, entonces el gozo va a llenar nuestra vida y va a ser evidente a los que nos rodean. Ahora, vamos entonces a Ageo. Así se sentía el pueblo y perdieron de vista el Dios grande que los había enviado. Hay 4 mensajes en el libro de Ageo. ¿Ya fueron a la profecía? Es uno de los libros más cortos de la Biblia y lo vamos a estudiar en 4 domingos. ¿Qué tal? Este es el primero. Hay 4 mensajes, 4 sermones. Y como ya vimos, cuando Ageo fue a este pueblo y habló lo que Dios le dijo que diga, el espíritu de los líderes y de la gente se despertó. Y se levantaron e hicieron la obra de Dios. Ahora, yo no sé si es un buen momento del año para dar este estudio de Ageo. Porque todos estamos pensando en vacaciones, no en trabajar. ¿Sí? Todos estamos pensando en descansar. Llegó el momento de descansar y vienen estos tipos, estos 4 domingos, y me hablan de que me tengo que trabajar y que tengo que hacer la obra y que tengo que... Bueno, es un buen momento para planificar qué vamos a hacer en el año. Tenemos en Paraguay casi 30 años. En la iglesia que plantamos teníamos uno de los diáconos que cada año nosotros hacíamos una evaluación y después compartíamos las metas en este tiempo, ¿no? Al empezar el año compartíamos las metas personales y orábamos unos por otros. Y este hermano nos causó tanta gracia una vez, agarró y dice, bueno, mi turno. Yo este año tengo la meta de no ponerme ninguna meta. Porque estoy cansado de ponerme metas y no cumplirlas. Y termino frustrado en vez de contento. ¿Te sentís identificado? Así que él decidió ya no ponerse ninguna meta. Y sí, estaba en el horno, ya estaba terminado. Así que le mostramos de que lo peor que podía hacer era dejar de esforzarse por cumplir algo. Ponete metas más bajas, ponete metas más reales, ¿sí? Hacerlo en plazos más cortos. Y cuando cumplís una, ahí te pones una siguiente meta. Pero no dejes de ponerte metas. Así que es muy importante esto para planificar lo que va a ser el 2015. Que puede ser que sea quizás el último año que tengamos aquí en la tierra, ¿no? ¿Por qué no? Vamos a hablar de eso un poquito más adelante, si me da el tiempo. Pero hay 4 mensajes de Ageo. Y el primero de ellos lo vamos a estudiar en esta mañana. Esto sucede en el año 520, como les dije, 15 años después de que se habían puesto los cimientos del templo. 520 a.C.,
y fue lo que sería para nosotros como el 1 de septiembre más o menos. Lo vamos a leer en Ageo, capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. De aquí nomás en la lectura y vamos a continuar en un momento más. Pero viene palabra de Jehová, interesante que el que habla aquí es Jehová de los ejércitos. Y cuando se usa este nombre para Dios, quiere decir que Dios está enojado. Es el Dios de los ejércitos, el Dios que viene a luchar contra su pueblo, porque su pueblo lo está desobedeciendo, porque es una exhortación a poner manos a la obra que hace 15 años habían dejado de hacer la obra de Dios. Entonces viene esta exhortación por medio de Ageo y viene al gobernador y al sumo sacerdote, o sea, al líder social, político, pero al líder espiritual también del pueblo, porque ambos habían sucumbido, dejaron de guiar al pueblo a hacer la obra de Dios. Entonces viene el mensaje de exhortación para ellos y le dice: este pueblo dice, cuando Dios habla no miente. Así que en el fondo del corazón, aunque no lo decían con sus labios, por supuesto, era el sentir de ellos. ¿Qué era lo que decían? No es tiempo de hacer la obra de Dios. Es lo que habían llegado a la convicción. No es momento de hacer la obra de Dios. Si ustedes leen en la historia, también va a haber una orden del rey allí donde le dice que paren de hacer la obra, pero al ratito cambia Dios el rey, cambia el imperio de mano en el trono, y este otro rey vuelve a decirle: sigan haciendo la obra, y ellos no lo hicieron. Pero este pueblo estaba convencido de que no era momento de que ellos sirvan a Dios. ¿Qué pensás en tu corazón en cuanto a tu parte, tu responsabilidad en la obra de Dios? Mira, la obra de Dios es grande, es global, es mundial, es universal. No universal, que pare de sufrir, por favor. Pero esa obra que es universal, Dios tiene un lugar para vos. Ahora, ¿cómo te sentís en cuanto a eso? Dios preparó buenas obras de antemano para que vos las estés haciendo, estés involucrado en ellas. Tiene un plan para tu vida. Y vos decís: no es tiempo de que lo haga. Es tiempo de que yo disfrute de la vida, es tiempo de que esté en mis negocios, es tiempo de que haga mi carrera, es tiempo de que haga esto, Pero haciendo todo eso podés tener parte en la obra de Dios. No es que tenés que dejar de hacer todo lo que estás haciendo, al revés. Lo que haces, hacelo para Dios. Y allí se luz, se sal en medio del lugar donde Dios te puso. Pero este pueblo decía eso: no es tiempo de hacer la obra de Dios. Es lo que decía el reloj de ellos. ¿Pero qué decía el reloj de Dios? Fíjense. Pero Dios dice... ¿qué cosa? Muchachos, mi casa está desierta. Hace 16 años los mandé. Tuve que orar en el corazón de un rey pagano para que los deje ir, siendo ustedes prisioneros. 50.000 los soltó para que vayan, le dio todas las provisiones para que hagan mi casa. Y 16 años después mi casa está como desierta. No se hizo. ¿Qué hicieron estos 16 años con todo lo que yo les di? La libertad, las provisiones para el viaje, todo el sustento para sus vidas y sus familias, todos los materiales para el templo. ¿Qué hicieron con todo eso? Acá está la respuesta a lo que hicieron. Sus casas están artesonadas, o sea, están bien construidas, bien
bien hermosas. ¿Con qué lo hicieron? Con todos los recursos que Dios le había dado para hacer su obra, su casa. Hicieron sus casas en vez de la casa de Dios. Y hermano, hoy, si has sido salvado por la sangre de Cristo, Dios te ha dado libertad. Éramos esclavos del pecado, ahora somos libres. Y Dios proveyó para nuestras vidas, y Dios nos dio todo lo necesario para vivir la vida cristiana y esa vida abundante, y te ha dado todos los recursos para hacer su obra. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Qué estás haciendo con la vida que Dios te da? ¿Qué estás haciendo con el tiempo que Dios te da? ¿Qué estás haciendo con el dinero que Dios te da? ¿Qué estás haciendo con los dones que Dios te da? ¿Lo usás para vos? Estás diciendo como este pueblo, no es tiempo de hacer la obra de Dios. Voy a dedicarme a arreglar mi casita, a descansar, a disfrutar de la vida. Es triste el panorama, ¿no? Qué ingrato este pueblo. Pero lo peor es que nosotros no somos diferentes. No somos diferentes. Entonces Dios tiene que venir y exhortarnos y decirnos: mi reloj marca otra cosa. Mi reloj dice que es tiempo de hacer mi obra. Y le dicen: mediten bien en sus caminos. Para un poco la pelota. Evaluar. Es un buen momento para evaluar qué estamos haciendo con nuestra vida, ¿verdad? Antes de empezar un nuevo año. Medita bien. Hacé bien los cálculos. ¿En qué estás gastando todo lo que te di? Meditad bien en vuestros caminos. Versículos 5 al 7. O vamos a leer el 7. Ya leímos el 5, ¿no? Así ha dicho ¿quién? Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Y el verso 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Es muy importante la reflexión. Es muy importante sacar cuentas. El salmista decía: enséñanos a contar nuestros días para traer a nuestro corazón sabiduría, para andar el resto como a ti te agrada. Enséñame, enséñame. Y todos nosotros tenemos que sacar cuentas, evaluar bien, porque todos nosotros estamos desperdiciando tiempo, talentos, esfuerzo en cosas que no nos fueron dadas para ellas por Dios. Así que este es lo que el Señor te dice, su consejo: medita bien. Fíjense cómo Dios disciplina a su pueblo para que ellos reaccionen, para que ellos se den cuenta de lo que están haciendo con su vida. Vamos a leer el verso 6. Sembráis mucho, ¿y qué pasa? Recogéis poco. Y no os saciáis. Coméis y te quedas con hambre, no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Yo traje el saco ahí para mostrarles ahora, pero hace calor, así que lo dejé. Ahora imagínate eso, ¿no? Trabajás todo el mes, vas y cobras tu sueldo y venís con todo el dinero encima. No lo dejás en el cajero, lo sacás todo porque te vas de vacaciones. Y ahí lo metes en el bolsillo. Y cuando llegas a tu casa, le vas a mostrar a tu familia: miren lo que tengo para las vacaciones. Y te encontrás que el bolsillo tenía un agujero. Y que en el camino se te fue cayendo todo. Y que no te quedó nada. Así le pasaba a este pueblo. Dice, ellos sembraban mucho y cuando iban a la cosecha no les quedaba nada. Tenían frío, se ponían ropa y no le pasaba nada. El otro día vi uno que se puso 35 suéteres en la televisión. Un récord, ¿viste? De esos que hacen. 35 pulóveres se puso, uno arriba del otro. Sí, él estaba todo colorado, sudando, ¿no? Pero acá dice, se abrigan y no se calientan, comen y se quedan con hambre, toman y siguen con sed. Nada les satisface, está diciendo. Nada les satisface. Y Dios mismo pone ese sentir de insatisfacción en lo que estás haciendo para que busques otra cosa. No te va a llenar estar gastando todo lo que Dios te dio
libertad, vida, tiempo, dones, dinero, no te va a llenar si lo estás gastando en lo que no es la obra de Dios. Fíjense el versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Dios dice, no le eches la culpa a nada, no es el tiempo, no es el clima, soy yo el que lo está haciendo, te estoy disciplinando. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Ven la idea? No movían un pie por la obra de Dios, pero para lo que era para ellos, corrían para hacerlo. Corazón humano es egoísta. Verso 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Porque yo lo detuve. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. O sea, yo cerré la canilla de la gracia. Y estás experimentando esa insatisfacción en tu vida. Para que te des cuenta que tenés que hacer la obra de Dios. Ahora, la obra de Dios era hacer el templo. ¿Estamos de acuerdo? Más adelante, seguramente en los próximos domingos van a explicar bien todos los templos que hubieron en la historia, pero déjenme adelantar esto nada más. Hoy, Dios, su presencia quiere manifestarse en el templo de tu cuerpo, de tu vida. Si la iglesia es también el templo de Dios, pero cada uno de nosotros, dice la Biblia, que somos templo del Espíritu Santo. Y aunque no pensemos porque estamos de vacaciones, etc., sí es un buen momento para edificar el templo de tu vida. Y que tu vida sea realmente un lugar donde la presencia de Dios se manifieste. O como lo dice Jesús Adrián Romero en varias de sus canciones, el jardín que Dios plantó, donde la presencia de Dios se mueve, es en mi corazón. Allí Dios quiere manifestarse cada día y tener un diálogo y una comunión contigo, conmigo. Trabajemos en eso, porque primero tenemos que ser para después hacer. No podemos hacer sin ser. Y es un buen momento para prepararnos para después hacer un ministerio. Así que Dios había disciplinado a su pueblo y así estaba el corazón de cada uno de ellos. La solución de Dios. Dios nos ama. Dios es bueno, su gracia es infinita, la hemos cantado, gracia sublime. Siempre Dios nos da la solución, tiene una salida. ¿Cuál es la solución de Dios? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tenés que hacer vos? Él te dice 3 cosas. Subí al monte, trae madera para edificar mi casa. ¿Usaste la madera que yo te di? ¿La usaste para hacer tu casa linda? ¿Ok? Ahora vas a tener que ir a buscar vos madera. Y vas a tener que subir al monte, subir la montaña, escalar, porque allí está la madera para mi casa. Pero haces esfuerzo. Y hermanos, cada mañana, cuando Dios nos llama a encontrarnos con Él en un devocional, es subir, es como escalar esa montaña, ¿no? A encontrarnos con Él. No es fácil. La carne dice, no, vamos a ir durmiendo un poquito más. Muchas cosas se presentan, enseguida algún WhatsApp de alguien te interrumpe y ahí estás queriendo responder alguna emergencia, algún teléfono, algo, pero siempre van a querer sacarnos de ese lugar, de que no subamos al monte cada mañana, al monte de la comunión. El Señor dice, subí al monte y trae madera de allá. Ahí están los recursos, ¿te das cuenta? En la comunión con Dios vamos a obtener los recursos para hacer la obra de Dios. No lo podemos hacer con nuestras fuerzas. El Señor dijo, separado de mí nada podés hacer, nada que tenga repercusión para la eternidad, nada que sirva como fruto para Él. Nada podemos hacer si no estamos con Él. Por eso lo primero que tenemos que hacer es subir al monte y ahí tendremos los materiales para hacer la obra de Dios.
Y te dice, bajá y glorificá mi casa. Manos a la obra. Ponete a hacerlo. Eso es lo que yo tengo que hacer. Ahora, ¿cuál es la promesa de Dios para nosotros? Mire, la promesa es lo que Dios hará. ¿Qué hará Dios? Dice, pondré mi voluntad. O sea, voy a bendecir eso que hagas en obediencia a mi palabra. Mi bendición está garantizada. Pondré mi voluntad y seré glorificado. ¿Saben que lo más importante no es glorificar al templo, sino que el templo traiga gloria a Dios? Entonces, muchos lo van a ver después también. Van a ver que muchos, cuando vieron que terminaban el templo y lo comparaban con el otro templo de Salomón, esta era una casucha comparado con aquel templo. Y lloraban porque decían, esto no trae. La gloria del lugar es la presencia del que lo llena, no el envase. Así que, hermanos, el Señor dice, yo voy a glorificarme en eso que hagas en obediencia a mi palabra. Seré glorificado. Pero vos tenés que subir, traer la madera y poner manos a la obra. ¿Qué sucedió después? Dios despierta el espíritu de los líderes y todos vuelven a la obra 16 años después, en el año segundo del rey Darío. Ya lo leímos en Esdras, pero lo pueden ver aquí, verso 12. Si me siguen en la lectura en Ageo, capítulo 1, 12. ¿Y oyó quién? ¿Quién primero? El gobernador. ¿Y quién más? Josué. ¿Qué hizo Josué? También oyó la palabra de Dios, la exhortación de Dios. Y todo el resto del pueblo también oyeron la voz de Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Resultado de oír la voz de Dios, temieron. Y siempre cuando escuchás la voz de Dios, el primer resultado es temor, respeto. El Dios Todopoderoso, el soberano me está hablando. ¡Wow! Le tiemblan las patas, las rodillas empiezan a aplaudirse. Dios despierta el espíritu y el resultado es, como vimos allí, no oyeron la voz de Dios, temieron seguir desobedeciendo a Dios, un deseo profundo de agradarle, y experimentaron un despertar espiritual, empezando por los líderes, y todo el pueblo le seguía. Verso 13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. Claro, tenía miedo. Dios le dice, no tenga miedo, yo estoy. Hacemos juntos la obra. No estás solo cuando obedeces al Señor. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Ahí tenemos la fecha, ¿no? Vinieron y trabajaron, hicieron la obra de Dios. Qué pasaje hermoso, ¿no? Qué ministerio tremendo. Ageo, ese es uno de los libros más cortitos. Un profeta que, fíjate cómo Dios lo usó en tan poco tiempo para despertar un avivamiento de toda la nación de Israel, empezando por el gobernador, el sumo sacerdote, y todo el pueblo experimentó este avivamiento y todos pusieron manos a hacer cada uno en su lugar la obra de Dios. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque por 16 años estuvieron a servir a Dios y en 23 días volvieron a servirle, como resultado del ministerio de Ageo y de Zacarías. En respuesta, ¿por qué? Porque tuvieron un oído atento a la palabra de Dios. Nos hablaba Néstor el domingo pasado de esto, ¿no? También con respecto al mismo tema, David, Salomón, que esté tu oído atento a la palabra de Dios y manos a la obra. Temieron seguir desobedeciendo a Dios. Experimentaron ese despertar espiritual y pusieron manos a la obra. En 23 días estaban otra vez construyendo el templo. Conclusión, la tenemos ahí en Esdras,
capítulo 6, del 14 al 16. ¿Tenemos tiempo? Sí, ¿no? Esdras, estamos llegando al final. Capítulo 6, del 14 al 16. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Empezó el segundo y terminaron el 6º año, ¿no?, del rey. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros, etcétera, etcétera, etcétera. Gozo, alegría, adoración, sacrificio. ¿A quién? Al único digno, al Dios de Israel. Ahora, qué interesante, ¿no? Terminaron la obra en el año 515. Había empezado en el 520. 4 años y un poquito más. Durante el tiempo que postergaron y desobedecieron a Dios, podrían haber construido cuatro templos iguales. Pero hicieron solo uno. O se hubieran tenido 5 templos. ¿Qué te enseña esto? ¿Qué me enseña esto? El tiempo que estamos poniendo excusas, que estamos postergando cosas que Dios quiere que hagamos. Al final lo vas a hacer, pero podrías haber hecho mucho más. Cuando mires atrás, vas a decir todo lo que podría haber hecho si no hubiera sido tan necio. Perdido tanto tiempo, desperdiciado o distraído con otras cosas que no tenían importancia. Entonces, ¿qué hora es? ¿Estás sincronizado con el reloj de Dios? ¿Es tiempo de edificar tu casa? ¿No es tiempo de hacer la obra de Dios? ¿O es tiempo de ponerte con todo a hacer lo que Dios te pide que hagas? Mirá, en Romanos capítulo 13, dice Pablo a los romanos, esto conociendo el tiempo. ¿Conoces el tiempo? ¿Conoces la hora? Que es la hora de levantarnos del sueño. ¿Viste en la mañana? Viene tu mamá y te dice, levantate, levantate, ¿qué hora es? ¿Sabes la hora que es? ¿Qué sé yo? ¿Es hora de dormir? No, es hora de ir a trabajar, andá. Ustedes conocen el chiste ese de que la mamá le decía así, ¿no? El domingo de la mañana dice, bueno, levantate, nene, levantate, que ya es hora. Y dice, no, déjame un poquito más. No, levantate. Hay que ir a la iglesia, domingo, levantate. Dice, bueno, dame 2 razones por las cuales me tengo que levantar ya. Y uno, porque faltan 5 minutos para que empiece el culto en la iglesia. Y la segunda, sos el pastor. ¿Conocés la hora? Es hora de levantarnos. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuál es la razón que da aquí? ¿Por qué tenemos que dejar de dormitar y levantarnos y hacer la obra de Dios? Porque el Señor está cerca. Porque la venida del Señor hoy está más cerca y mucho más cerca de cuando se lo dijo a los romanos, ¿verdad? Primer siglo. Ahora, yo no sé si hablamos algo al principio. Yo creo que el Señor viene pronto. No te voy a dar una fecha. Primero porque no la sé y segundo porque la Biblia prohíbe hacer eso. Pero que estamos muy, muy cerca. Está todo preparado. Lo que va a ser el escenario durante el tiempo de la gran tribulación, está todo listo. Antes decíamos, no, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser aquello? Miren, me fui sorprendiendo por noticias que iba recibiendo de lo que está pasando, sobre todo en Israel, no hablemos en todo el mundo, al margen de los terremotos y de la catástrofe y de todo eso que también colaboran. Pero una cosa que me sorprendió, lo escuché hace poquito,
un mes, 2 meses. Dice, el ministro de Obras Públicas de Israel anunció que ya tiene fecha de inicio de la construcción del templo en Jerusalén y que va a ser en el mismo lugar donde está ahora la mezquita tomada. O sea, hay una decisión política ya tomada de que ahí van a construir el templo y que ya lo van a iniciar dentro de poco. Es una de las cosas que nos dice la profecía que va a suceder, que se va a reconstruir el templo allí en Jerusalén. Y muchas cosas más. La venida del Señor está cerca, hermanos, el rapto, estamos por irnos. Tengo a mis 2 hijas embarazadas. Quería compartirlo el otro día, pero no tuve tiempo. Así que en este 2015 vamos a ser abuelos doblemente, una de México y otra de Monte. Pero una en abril, otra en agosto. Y yo el otro día le decía a una de mis hijas, en broma, pero en serio, empecé a testificarle ya. Tiene 5 semanas el bebecito, ¿no? Empecé a testificarle ya para que conozca a Cristo, porque va a haber muy poco tiempo, muy poco tiempo. Ahora, ¿sos consciente del tiempo que estamos viviendo? De que el Señor ya está viniendo. Y otra razón más, dicen los salmos, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Hermanos, la inmoralidad generalizada, globalizada. Nadie respeta la ley de Dios. Nadie tiene en cuenta a Dios. Siempre fue así, pero ahora es una cosa que está maximizada, potenciada. A lo blanco llaman negro y a lo negro blanco. Estamos viviendo días terribles. Yo jamás soñé que íbamos a experimentar ciertas cosas como normales y naturales y que las tenemos que aceptar y que los raros somos nosotros y no ellos. Han invalidado tu ley. Entonces nosotros tenemos que actuar. Nosotros que conocemos la palabra, que conocemos la verdad, que conocemos al Mesías, tenemos que actuar. No podemos quedarnos sentados, no podemos seguir durmiendo. Tenemos que actuar. Y hay cosas que vos sabés muy bien que Dios te está pidiendo hace años que hagas. Quizás no es irte a la China, pero quizás tener un tiempo devocional con Él, de encuentro real con Él cada día. Trabajar primero en tu vida, edificar el templo de tu corazón, para que allí Dios se manifieste. Y eso va a impactar a otros. Ahora es la hora de trabajar para Dios. ¿Estás de acuerdo? ¿Pensás realmente así? ¿Estás convencido de que esa es la hora de Dios? Sincronicemos nuestro tiempo con el tiempo de Dios. Ahora es la hora de trabajar para Dios. Con Él como socio. Trabajando en tu vida y en las vidas que te rodean. Una pregunta de aplicación. ¿Qué es lo que Dios te encargó que hicieses y lo estás postergando? ¿Estás poniendo excusas quizás o otras prioridades antes que esa? ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo que hagas y no lo estás haciendo? Quizás algún pariente a quien tenés que ir a hablarle. Quizás algún compañero o compañera de trabajo, de estudio, vecino. Otro ministerio que sabes bien que Dios te encargó y que lo pusiste en costado. ¿Estás poniendo excusas? Señor, no es todavía el tiempo de hacerlo. Voy a seguir esperando. O estás ocupado en otras prioridades y no en la obra de Dios. Vamos a terminar viendo un video. Quiero que lo escuches bien y prestes atención a la letra. Y ahí en tu corazón tomes decisiones delante de Dios.
su alrededor.